¿Cuándo podríamos esperar la siguiente recesión? ¿Podría estar ya muy cerca? Pues para responder a esta pregunta nos guiaremos por dos factores. El primero será el análisis del único indicador macrotécnico que ha servido, ha revelado a la perfección además pasadas recesiones antes de que sucedieran. Es decir, mirando esto, hubiéramos podido predecir la de las .com, la crisis financiera, y a algunos ya os sonará, es básicamente la curva de rendimientos de los bonos de las que ya hablamos en el episodio anterior. En un momento os voy a decir el segundo factor, porque el de la curva es el primer factor. El segundo lo veremos en un segundo, pero primero tenemos que remarcar, poner atención a esta curva de rendimientos, porque cuando los bonos de 10 años vuelven a dar otra vez más rentabilidad que los de 2 años, después de que se haya revertido inicialmente, y ahí es cuando nos da la señal de hay que prestar atención ahí, cuando estos bonos a 10 años vuelven a dar más rentabilidad que el de los 2 años, desde ese momento tenemos de 6 a 12 meses históricamente para que vengan problemas para el mercado. Porque fijaros que ya venimos actualmente, donde estamos ahora mismo en la historia, de una curva de rendimientos recientemente, ¿vale? Que se ha vuelto ya a revertir, a volver a la normalidad, que lo hizo exactamente en septiembre de 2024. Nos estamos acercando al año de que la señal ya se iluminó, de que le hemos prestado atención y de que llevamos casi un año de que, estamos en un rango de tiempo de que algo va a suceder por esta curva de rendimientos si la historia se repitiese o si más bien rimase. Porque si a esto lo sumamos desde septiembre de 2024, cuando se volvió a revertir de 6 a 12 meses, nos sale un rango de febrero de 2025, este año, un mes que ya ha pasado, hasta septiembre de 2025. O para redondear, tendríamos que decir cuidado este 2025. Algunos alegarán que, con esto de los aranceles de Trump, esto de la lucha que tiene con Elon Musk, que ha tenido este drama, no sé qué, este circo, quizás esto ya era la señal de que estábamos entrando en una recesión técnica y que vamos a seguir bajando, que este ha sido en el fondo un repunte alcista final falso y que ahora nos vamos hasta el infierno y más allá. Inicialmente, sinceramente, había pensado lo mismo, y aunque sigue existiendo, lógicamente, esta posibilidad, sinceramente, ahora en este punto, sigo alcista en el corto-medio plazo. Cuando digo corto-medio plazo, digo a semanas o incluso meses vista. Pero de todas formas, como he dicho más de una vez, este ciclo quiero pecar de cauteloso antes que de avaricioso, precisamente por donde estamos en la situación de la curva de rendimientos. Además, aquí entra en juego el segundo factor que os he comentado al principio en la introducción, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una nueva recesión o de predecir recesiones, y es el sentimiento de mercado, la psicología del rebaño. Porque después de la pandemia, para ponerla como ejemplo, que es lo más reciente que hemos visto en cuanto a recesión, el consenso de que iba a haber una recesión durante la pandemia, en ese febrero, marzo, era de un 100%. Estamos hablando de después o durante la pandemia. Es decir, que aún no había recesión técnica económica, pero todo el mundo daba por hecho que había que tener una recesión en algún momento, que era inevitable. Básicamente la pandemia acababa de suceder y todo el mundo alegaba que era una recesión eso, pero no era técnica, aún no se veía en el día a día y en la economía y en los números. Era inevitable, en algún momento tenía que venir por todas las políticas monetarias que se tomaron en ese momento. Pero en ese momento, cuando el 100% de las personas había ese consenso, no era el momento. Y justo entonces el consenso de recesión siguió elevado al 100% durante 6 meses. Solo después de esto, cuando el sentimiento de recesión empezó a caer un poco y un poco más y un poco más, no fue hasta noviembre de 2021, cuando el consenso de que estábamos en crisis o que venía una recesión ya solo era de un 10%, que entonces sí entrábamos oficialmente en recesión técnica en julio de 2022. El S&P 500 estaba en mínimos. Bitcoin había caído un 70% en ese momento. Por eso no fue hasta noviembre de 2022 que la población dijo, vale, ahora estamos en crisis económica, ¿no? Como siempre, el rebaño un paso por detrás al mercado. Con el consenso de recesión que había subido de pronto desde entonces de un 10%, cuando oficialmente se anunció recesión técnica, que lógicamente subió un 90% porque todo el mundo decía, vale, ahora sí que estamos en crisis. Es ahí cuando fue el auténtico mínimo de mercado, y de esto sacaremos en un momento una lección muy importante para esperar en las próximas recesiones, que si miramos en las plataformas como Polymarket o en Google Trends,
en el que Polymarket, para quien no lo conozca, básicamente los usuarios apuestan dinero a probabilidades estadísticas a ciertos eventos mundiales, como por ejemplo la recesión, en este caso. Ahí vemos que sí, que recientemente, en el momento en el que nos encontramos hoy en día, hubo un pico de hasta un 65% en consenso de recesión económica por el tema de los aranceles que sucedió la primera semana de abril. Pero en nada ya hemos bajado desde abril, desde ese momento, de un 65% a un 30% aproximadamente. Así que lo que voy a alegar, o más bien dicho, macroespecular, es que este año, este consenso debe seguir bajando a medio plazo paulatinamente. La tendencia tiene que ser a la baja hasta que lleguemos a un 10% más o menos de consenso de que habrá una recesión. Porque cuando esto suceda, un poco antes, un poco después, mi hipótesis es que ese será el techo de mercado, el top, la cima del mercado alcista. Así lo hemos visto históricamente, porque guiándonos tanto por Polymarket como Google Trends, cada recesión ha sido guiada por dos picos de percepción del rebaño de que estábamos en una recesión. O sea, el primer pico nunca acierta. La gente cuando lo busca en Google Trends o apuesta en Polymarket nunca acierta que va a venir una recesión en este primer pico. Pero el que nos da una señal que tenemos que empezar a vigilar es precisamente este primer pico, cuando la mayoría piensa que viene una recesión porque hay la curva de los rendimientos de los bonos. Porque es entonces en el segundo pico cuando ya ha habido la recesión técnica. Cuando vuelve a haber consenso es que ya ha sucedido la recesión. Es decir, que la gente nunca acierta, sino que la predice o bien antes de tiempo, por la curva de los rendimientos, o cuando ya ha sucedido. Así que acordemos además que el mercado es un mecanismo de predicción perfecto. Todos los datos, estadísticas o eventos mundiales sucedidos y por suceder ya están descontados del mercado al menos como 6 o 12 meses por adelantado. Por lo tanto, el techo auténtico del mercado antes de empezar una recesión siempre reside entre estos dos picos de consenso. Y lo que hemos aprendido hoy es un par de factores que nos ayudan a navegar para que podamos encontrar mejor el auténtico techo verdadero entre estos dos picos antes de que empiece la recesión auténtica. Un techo que reside, como os digo, en algún lugar de estos dos picos. Es una manera para incluso ir un paso por delante y que nos será más fácil navegar estos dos picos es con otros macroespeculadores. Por esto, acordaros que os podéis unir a nuestra alianza para asistir a los directos de las reuniones de mercado semanales, también tener acceso a mis indicadores privados y 1000 cosas más. Lo tenéis todo en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo episodio del lado macroespeculador de Pau Ninja.